tardes, mis hermanos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes, es un gusto poder continuar predicando en nuestra iglesia hoy domingo por la tarde. Y como ya sabes, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Gálatas. Vamos a continuar estudiando los pasajes correspondientes a esta tarde. Entonces, casi estamos por llegar a la mitad del libro de Gálatas. Casi estamos por llegar al capítulo 3. Estamos en el capítulo 2 el día de hoy. Estaremos viendo el capítulo 2, los versículos 11 al 21 del libro de Gálatas. Entonces, si tienes tu Biblia, quiero animarte a tenerla. Si la tienes quizás lejos, te animo a buscarla, porque hay 3 versículos que me gustaría animarte a que los puedas marcar, a que puedas subrayar un par de palabras que son importantes. Pero hoy también haremos algo diferente. ¿Recuerdas que los domingos anteriores leíamos enseguida el texto? Enseguida, antes de comenzar como a estudiar versículo a versículo, lo leíamos todo para entender qué estaba pasando. Pero hoy, por cuestión de tiempo, para aprovechar el tiempo, por la extensión de pasajes, te comento personalmente, no pude dividir la sección porque quería dividirla. Quería que fueran 2 mensajes de estas porciones de versículos, pero me pareció un poco difícil, me pareció un poco muy difícil, porque sigue un mismo hilo conductor. Todos los versículos siguen como el mismo hilo, siguen el mismo tema, que no podemos separarlo. Entonces decidí predicar estos 11 versículos de Gálatas 2, 11 al 21. Entonces vamos a estar viéndolos todos los versículos. Y de antemano te pido perdón si es que escuchas quizás ruidos de fondo, es que están un poco ocupados aquí en casa, pero te animo a concentrarte en lo que es la predicación de ahora. Y el título de esta mañana, lo cual te quiero comentar, es una pregunta de hecho. Y esta pregunta es: ¿hay algo en mi vida que es de condenar? ¿Hay algo en mi vida que es de condenar? Hazte esta pregunta personalmente. ¿Y por qué la pregunta? Porque veremos algo interesante en estos versículos, que es, había una actitud que era de condenar de Pedro en estos pasajes que estaremos viendo. Era de condenar. Por eso escogí esa palabra, ese título, porque realmente es profundo el significado de esa palabra. Pero como te dije, no estaremos leyendo los versículos como era de costumbre, sino que te comentaré rápidamente hay muy poco de lo que se tratan estos versículos. Vamos a comenzar viendo que nos encontramos, ¿recuerdas la predicación de la semana anterior? Que estábamos en el concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Estábamos en ese tiempo, en ese acontecimiento en cual fue Pablo. Recuerda, Pablo estaba en su iglesia en Antioquía, en el norte, fue a Jerusalén, al sur, bajó, y fue con Bernabé, fue con Tito, estos 3 varones de Antioquía. Esa era su iglesia, debes recordarlo. Fueron a Jerusalén y los vemos en Hechos 15. Sucede todo lo que vimos la semana anterior en cuanto al legalismo y los problemas que él trae. Pero ahora nos encontramos como un tiempo después. No nos muestra en específico en qué lugar nos encontramos, solamente vemos que es un tiempo después del concilio en Jerusalén. Estamos en este contexto. Este evento, el evento del concilio en Jerusalén, perdón, que vimos la semana anterior, estamos después. Y lo que veremos en estos versículos, no te voy a dar casi nada, simplemente lo general, es un enfrentamiento. De hecho, ya lo puedes ver si es que tienes tu Biblia en papel, puedes ver que dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Eso es lo que dice el subtítulo de tu Biblia, si es que ya lo viste. Entonces, de eso se trata este pasaje. Una actitud que tuvo Pedro en Antioquía, en la iglesia de Pablo. Tuvo una mala actitud, una actitud que era de condenar, como te decía, el propósito del título, que era de condenar. Es por eso el título. Pedro tuvo una actitud de condenar y Pablo la corrigió. Esta actitud era algo realmente malo, pero al final fue utilizado para la gloria de Dios. Y aprenderemos por qué. Pero ya, acompáñame por favor si tienes tu Biblia. Estaremos ya comenzando nuestro estudio de versículo a versículo y luego estaremos viendo 2 principios que podemos extraer de estos pasajes. Mira, acompáñame el versículo 11. El versículo 11 de nuestro texto dice:
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque dice cuando Pedro vino a Antioquía. Recuerda, Antioquía era la iglesia de Pablo y de Bernabé. Se nombra a Bernabé harto también. Era la iglesia de ellos. De esa iglesia les había apoyado como misioneros. Esa era su iglesia. Ellos de hecho eran como líderes, eran como pastores en esas iglesias. Entonces dice Pablo que cuando Pedro fue a su iglesia, fue a Antioquía al norte, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esta palabra resistir es usado para tomar medidas preventivas. Es para que quizás sucedió un problema y hacemos cosas para que ese problema no cause más daños a futuro, no cause más daños de los que ya ha hecho. Y mira, aquí está lo que hizo Pedro, lo que veremos en estos siguientes versículos. Lo que hizo Pedro era de condenar, era de condenar. Como termina el versículo 11, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. La actitud, el pensamiento, lo que hizo Pedro era de condenar. No, esto no te habla, era de condenar, no te habla de un peligro de perder la salvación porque es imposible, sino que es interesante, mira, era de condenar porque Pedro era culpable de un pecado que él sabía que era erróneo. Pedro tenía una actitud de condenar porque él sabía que estaba haciendo un pecado que él sabía que era malo. Pedro estaba teniendo un pecado de condenar. Él ya sabía que eso era malo y aún así lo hizo. Eso es lo que te estaré comentando el día de hoy. Mira el versículo 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y mira, la primera porción que dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Recuerda que Gálatas trata de nuestra libertad en Cristo, el provecho que podemos tener en nuestra vida como hijos de Dios, el provecho de no tener una vida de libertinaje, de decir, yo hago lo que quiero con mi vida, voy a pecar, mi actitud va a ser la peor del mundo. No, se trata de tener una vida en libertad plena en Cristo, completa, absoluta, exquisita en Cristo, que la puedes disfrutar sin pecado, que la puedes disfrutar en relación con Dios, que la puedes disfrutar teniendo esperanza en el cielo, promesas, esperando todo en su maravillosa palabra. Pero mira, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, judaizantes, estos legalistas, destructores. Y mira, interesantemente, ellos son llamados la circuncisión, que también nombra el versículo al final. Estos enseñaban el evangelio, un evangelio falso, eran mentirosos. Eran mentirosos, ¿por qué? Porque ellos decían a la iglesia en Antioquía que habían venido de parte de Jacobo. Jacobo, recuerda que era el líder en Jerusalén, era el líder en el sur, era el líder en el concilio, era el pastor de esa iglesia. Estos falsos maestros dicen, venimos de parte de Jacobo. Unos tontos mentirosos, diciendo, venimos de parte de este líder que enseña sana doctrina. O sea, imaginen, estos judaizantes legalistas decían, venimos de parte de el varón de Jerusalén, el pastor de allá, quien él predicaba sana doctrina. Recuerda, él era el medio hermano de Jesús. Él no era un falso maestro. Él no iba a enviar falsos maestros. Era imposible. Estos eran unos mentirosos, estos legalistas. Jacobo nunca habría enviado a estos falsos maestros. Pero mira, Pedro ya había estado en Antioquía, porque nos dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pedro estaba en Antioquía en el norte, había pasado un tiempo ahí. Y mira, interesantemente nos muestra la libertad que tiene Pedro en este contexto a su libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que él comía con los gentiles. Él pasaba tiempo con los gentiles, disfrutaba juntos su libertad en Cristo. Y recuerda que los judíos no cristianos, a los que no eran cristianos, se abstenían de comer ciertas cosas, a lo cual los gentiles no. Debemos saber que Pedro disfrutaba de su libertad en Cristo y comía lo que quisiera con los otros gentiles creyentes. Pedro estaba disfrutando de su libertad en Cristo antes que llegasen estos de parte de Jacobo, estos mentirosos legalistas. Pero mira, estaba disfrutando, pero llegamos a lo malo. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, dice el pasaje. Cuando llegaron estos judaizantes a Antioquía, a la iglesia,
Pedro se retraía. ¿Qué significa eso? En otras palabras, él comenzó a negar las invitaciones de los gentiles. Imagínate si antes Pedro veía con los gentiles creyentes y a un gentil creyente le decía: Pedro, vamos a la casa a almorzar o algo por el estilo. Pedro disfrutaba su libertad en Cristo, aceptaba y iba. Pero ahora se retraía ahora. En otras palabras, como te decía, comenzó a negar esas invitaciones. Poco a poco comenzó a alejarse de los gentiles. Comenzó a apartarse de manera lenta, paso por paso, rechazo tras rechazo. Y se fue acercando más a estos judíos, a estos legalistas, a los judaizantes. ¿Y todo esto era por qué? Porque Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía miedo de los judaizantes. Ellos eran los de la circuncisión, los judaizantes. Ellos, ¿por qué? ¿Y por qué tenían miedo? Ellos no podían matarle, ellos no podían enviarle a la cárcel, porque los judaizantes afirmaban ser cristianos. Ellos, los judaizantes, en el contexto decían ser cristianos, y al hacer esa afirmación, ellos no iban a tener autoridad como los fariseos, como los otros maestros. No iban a tener ninguna autoridad, aunque sea política, para tomar alguna decisión. No la tenían porque por el cristianismo era un rechazo completo hacia ellos. Pero lo que Pedro tenía miedo hacia ellos es que ellos podrían hablar mal de Pedro. Estos falsos maestros, estos judaizantes, podrían llegar a Jerusalén, después de estar en Antioquía, bajar a Jerusalén y decir: no, Pedro está haciendo esto, Pedro es aquello y esto. Podrían hacer una mala fama de Pedro, podían hablar mal y dejar un mal testimonio de él. Pero veremos que aún así el testimonio de Pedro sí se dañó. Mira, Pedro estaba cavilando en su fe, no era firme. Él aún no era el Pedro que vemos en las siguientes cartas de tu Biblia, en primera y segunda de Pedro, un varón fuerte y maduro, con carácter. Este aún era el Pedro que en un momento estaba caminando sobre el mar y en otro momento estaba hundiéndose. Aún tenemos ese Pedro, que aún no se moldea con un verdadero carácter. Pero debemos notar que Pedro, al hacer esto, al alejarse de los creyentes gentiles, no lo hizo solo. Eso fue lo malo. Pedro era un líder, Pedro estaba influenciando en las personas y Pedro no hizo este acto de condenar solo. O sea, no solo de los gentiles se fue alejando poco a poco, sino que llevó a otros consigo. Llevó a otros creyentes judíos y también veremos que a quién llevó en específico. Mira el versículo 13, dice: y en su simulación, participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro en su simulación, esto es hipocresía, simulación era hipocresía de Pedro. En su hipocresía arrastró consigo a otros creyentes judíos y a Bernabé. Recuerda a Bernabé, quien había justo terminado un viaje misionero con Pablo, quien era un líder ahí en esa iglesia, quien estaba enseñando era un líder fuerte. Y mira, la palabra hipocresía en este contexto se refiere a un actor de teatro, quienes estos actores usaban una máscara para representar un estado de ánimo o un personaje diferente. Esa es la hipocresía, es ponerte una mascarilla o algo para ocultar tu verdadera identidad. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. En su simulación, en su hipocresía, se estaba alejando de su libertad en Cristo. Y mira, este pasaje nos muestra cómo es que la hipocresía de Pedro, esta actitud de condenar, este pecado de condenar, no solo le afectó a él, no solo fue algo personal, sino que afectó a los creyentes, afectó a la iglesia, a un líder, a Bernabé. Y ya estaba dañando su testimonio, ya estaba eso dañando su fama. Lo que tenía miedo de los judaizantes, él mismo ya lo estaba haciendo. Mira el versículo 14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, remarca esa palabra, eso que dice ahí, dije a Pedro delante de todos, remárcalo en tu Biblia: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que Pedro hacía fue gradualmente, fue paso por paso, acción tras acción, rechazo tras rechazo, se fue acercando a los judaizantes, al legalismo y alejándose de los gentiles creyentes. Pero Pedro, hay una frase aquí que dice que no estaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué significa esto?
Significa que Pedro no estaba llevando un caminar con Cristo como le agradaría a Dios. La actitud de Pedro estaba siendo como la de una persona racista, discriminando a las personas, alejándose de los gentiles. Pedro había olvidado que Dios no hace acepción de personas. La palabra que te dije, la frase que te dije que resaltaras es donde Pablo dice, dije a Pedro delante de todos. Dije a Pedro delante de todos. Este fue un pecado público. El hecho de tener una acción de condenar fue algo público. Los creyentes sabían qué estaba pasando, lo podían ver, podían enterarse. Y tal como fue un pecado público, Pablo lo reprendió públicamente. Pecados públicos, reprensión pública. Pecado privado, reprensión privada. Es el modelo bíblico. Y mira lo fuerte, él era un líder, recuérdalo, él estaba influenciando en los demás. Es por eso que Pablo hizo esta corrección, es por eso que Pablo lo corrigió delante de todos, delante de la iglesia. Lo siguiente que dice Pablo, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Pablo estaba disfrutando de su libertad en Cristo. Porque dice, si tú eres judío de sangre, pero vives como los gentiles, estaba aprovechando su libertad en Cristo. Es judío, pero eso no es estorbo. Tampoco por ser judío él es salvo de nacimiento para nada. Él estaba disfrutando su libertad en Cristo, no absteniéndose de alimentos, juntándose con los gentiles, haciendo lo mismo que los gentiles, en su libertad en Cristo, como cada uno de nosotros podemos disfrutar. Pero aún así, esta pregunta es hacia su hipocresía, apuntando a su pecado de condenar. Era judío de sangre, pero vivía como gentil. Entonces Pablo dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a circuncidarse? ¿Por qué obligas a los gentiles a someterse a la ley, a guardar las ceremonias, a hacer cosas que son del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, para los judíos? ¿Por qué obligas eso? Directamente vemos en ese pasaje en el 14 la hipocresía de Pedro. Estaba obligando cosas que ni siquiera él estaba haciendo. Hipocresía en su máxima expresión. Y Pablo no corrigió a Pedro en toda la iglesia para avergonzarle ni nada por el estilo, sino que fue porque Pedro era un líder, necesitaba ser corregido al momento. Era alguien que influenciaba la vida de las personas. Eso no podía dejarse pasar así como si nada. Eso tenía que solucionarse enseguida. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Nosotros, refiere Pablo a los judíos, literalmente de nacimiento, como dice el pasaje. Interesante, dice después, y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué a los gentiles, dice Pablo, si todos somos pecadores, por qué a los gentiles les dice pecadores? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ley. Los judíos tenían ley, los 10 mandamientos de Moisés y las demás leyes del Antiguo Testamento. Todas las leyes las tenían los judíos. Por eso es que ellos no eran pecadores, porque tenían una forma como caminar, como vivir una vida que le agradara a Dios, como alejarse de lo malo de esas leyes y vivir lo correcto de esas leyes. Y dice, los gentiles son pecadores porque no tienen ley, no tienen esa ley que les dirija. Es solo algo del contexto, no es nada más profundo. Aún así sabes que todos necesitan a Cristo, nadie es perfecto, todos necesitan esa salvación, aún los judíos. Continuamos, el versículo 16, acompáñame, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué te está hablando Pablo aquí? Nos muestra esta doctrina, la justificación. Pablo dice justificado, justificados, justificado, 3 veces en el pasaje. Justificación. El uso de esta palabra justificado tiene que ver con la sentencia de un juez. Un juez que en vez de declarar a alguien culpable, en vez de marcar sentencia, lo hace libre, lo declara libre. Y eso es la justificación bíblica. La justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. Si tú ya eres salvo, obviamente has creído en Cristo, tú
ya eres justo, eres declarado justo, tienes esta justificación. Dios, por medio de tu confianza en Cristo, tu salvación, Dios te declara justo como libre de pecado, libre de condenación, no por tus obras, sino por la gracia de Dios. Esto es instantáneo en la salvación, sucede al instante, rápido. Tú aceptas a Cristo, genuinamente eres salvo, tú obtienes al Espíritu Santo, obtienes dones y tú eres justificado al instante, rapidín así. No es un proceso que sucede, es al momento de tu salvación. Esta es una doctrina que veremos en todo el libro de Gálatas, la doctrina de la justificación. Y debemos recordar, hermano, que la salvación no se trata de obras. Tu salvación no se trata de hacer, yo hago esto, yo voy a la iglesia, porque no podemos ir a la iglesia, yo doy mi diezmo y yo estoy manteniendo mi salvación, yo hago esto y mantengo mi salvación. Para nada. Para nada, para nada. Más adelante veremos el propósito de la ley. El propósito de la ley, y no quiero adelantarme nada, pero la ley sí es útil para tu vida y para mi vida. Aún así que no somos judíos, la ley es súper, súper útil, recontra útil para ti y para mí en cuanto a la salvación. Sin la fe, sin la ley, no habríamos llegado a la salvación por fe y por gracia. Pero recuerda, hermano, la salvación no es por obras, es por fe, es por gracia de Dios. Mira, 3 cosas que quiero que resaltes en este pasaje. Versículo 16, Pablo hace una triple declaración de la justicia de Dios. Una triple declaración de que la salvación es por fe y no es por obras, es por gracia. Esta declaración que hace es general, personal y universal. General, personal y universal. Mira, versículo 16. Sabiendo que el hombre, marca esa palabra, el hombre, esa es general. Más abajo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros, esa es personal. Nosotros, Pablo dice, personal. Y la tercera está casi al final, dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. El hombre, ni siquiera un judío, ni nadie en el mundo puede ser justificado por las obras, por su hacer. Incluso su acción más pura está contaminada por pecado. El problema básico del hombre radica o está en lo que es, no en lo que hace. O sea, un hombre no es pecador porque peca. Un hombre es pecador porque nace bajo esa maldición. La Biblia es clara. Versículo 17, acompáñame, hermano, dice: y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros, judíos, somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Versículo 17 de nuestro texto. Pablo dice que nosotros, cuando dice nosotros en nuestros textos, por acá, dice los judíos, nosotros judíos. Dice, si nosotros judíos tenemos que confiar en Cristo para salvación, entonces nosotros somos hallados pecadores. ¿Qué significa esto? Recuerda, un gentil, según los judíos, en el contexto, en la cultura, dicen los judíos que un gentil es pecador. ¿Por qué? Porque no tiene ley. Entonces, al confiar en Cristo, no hay ley. No hay ley, porque no hay obras, no hay nada que seguir. Por eso dice que somos hallados pecadores, porque no hay cosas que tenemos que cumplir, no hay una ley sobre nuestros hombros que tenemos que cosas hacer. Se trata simplemente de la fe. Los judaizantes no entendían como Cristo no era un ministro de pecado, porque el texto dice, ¿es Cristo ministro de pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Entonces los judaizantes, como su salvación, según ellos, era por obras, hacer, entonces al no hacer nada, una salvación sin nada, por quedarte con los brazos cruzados, al ser salvo por fe, por gracia, dicen, Cristo es ministro de pecado, decían los judaizantes, pero ellos no entendían que esa es la gracia de Dios, ese es el regalo de Dios. Ningún hombre en la tierra puede ganar el favor de Dios, antes necesita ser salvo para agradar a Dios, para hacer cosas que le agraden a Dios. Versículo 18 de nuestros pasajes dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar,
transgresor me hago. Pablo se pone a sí mismo de ejemplo en nuestro pasaje. Dice, si yo, que ya soy salvo, que ya he confiado en Cristo como mi Salvador, dejo de un lado la salvación por obras, el hacer las tiro, pero en un momento de mi salvación por gracia, ya las había tirado, las vuelvo a tomar, salvación por obras, entonces me hago un transgresor, me hago un hipócrita, me hago un pecador, al abandonar la gracia de Dios por las obras. Al abandonar la gracia de Dios, el no hacer nada, el disfrutar en querer hacer cosas para ganar el favor de Dios, cosa que no está correcta. Eso se dice el versículo, Pablo. Se dice, si yo soy salvo, pero comienzo a hacer obras, soy un pecador, soy un hipócrita. Versículo 19. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, dice Pablo. Piensa en ti mismo, hermano, antes de tu salvación. Piensa en ti antes de tu salvación. Eras culpable de ley, según la Biblia. Eras culpable de ley. Estabas bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que estabas bajo el juicio de Dios. Eras culpable de esa ley. Eras culpable de ello. Pero al creer en Cristo como tu Salvador, tu viejo hombre ha muerto. Ya no estás bajo la ley. Al ser salvo, muere el yo pecador y tú naces de nuevo. Eres hecho una nueva criatura. Pablo nos hace una ilustración en el libro de Romanos. Dice, una mujer casada está sujeta a su marido. Pero cuando el marido muere, ella queda libre y puede casarse con otro varón. De esta forma un creyente muere cuando es salvo y es nacido de nuevo, como dijo Jesús en Juan capítulo 3. Nace de nuevo como un hijo de Dios, alguien santo es justificado, alguien que tiene herencia celestial, herencia en el cielo junto al Padre, quien obtiene esta justificación de parte de Jesús. Tal como recuerda Efesios también y muchos versículos, Pablo dice que en Efesios 2:10 dice que Dios tenía cosas listas para nosotros, el hacer buenas obras, pero después de la salvación, cosas que Dios ya tiene listas para nosotros. Eso te habla del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Versículo 20 de nuestro texto, el penúltimo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje es personal de Pablo, es como una declaración fuerte personal, pero no tanto, curiosamente no tanto. ¿Sabes qué? Al estudiar este pasaje me di cuenta que las palabras de Pablo no son solo para él, no son algo personal que pasó entre él y Dios, entre él y Cristo. Es algo entre cada creyente y Dios, entre cada creyente y Cristo. Al igual que Pablo, estar crucificado no es solo una característica de él. Estar crucificado con Cristo no es solo algo de Pablo, es algo de cada persona salva. Es algo de cada persona salva. Cada uno de los que somos salvos, hemos creído en Cristo, hemos muerto a nuestra antigua forma de vivir. Hemos muerto al pecado. Ya no vivimos nosotros, no a nuestros deseos egoístas, a lo que yo quería hacer, sino que somos una persona completamente nueva que vive para la gloria de Dios. Mira, en la porción que quiero que marques aquí, este es el último versículo que quiero que marques, casi a la mitad del pasaje dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiero que marques eso. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Esta porción es un poco personal de Pablo, pero a la vez es de cada creyente. Lo que ahora vivo en la carne es vida práctica, es tu vida práctica. La carne no te habla de mundanalidad, de pecado, sino de lo práctico de la vida, de lo diario. Eso diario lo vive en la fe en Cristo. ¿Qué significa eso? En dependencia de Dios. En dependencia de Dios. Características de cada persona salva. Debemos vivir cotidianamente cada día en dependencia de Dios. Padre, líbrame de esta tentación. Padre, líbrame de este pecado. Padre, ayúdame en mi carácter. Ayúdame en esto, en aquello. Ayúdame a ser un buen hijo, un buen padre, un buen estudiante. Distintas cosas en completa dependencia a Dios. Y mira, algo genial, hermoso de este pasaje, algo hermoso de este pasaje, algo sublime, es que es lo siguiente que te voy a comentar. La vida de un creyente no solo se trata de que Cristo vive en nosotros, eso es completamente bíblico, pero tu vida y mi vida no se trata solo de eso, de que Cristo vive en nosotros, sino que también nosotros vivimos a Cristo. Cada creyente debe vivir a Cristo.
en su carácter, en su santidad y en cada área de la vida. Literalmente, ya no vivimos nosotros, ya no vive como el José que quería sus deseos mundanales, el José que quería su propia gloria, el José que quería su propia fama. Ahora vive Cristo, no solo en mí, sino a través de mí. O sea, es como que Cristo utilizara mi cuerpo como que si mi cuerpo fuera un vaso el cual yo lo puedo llenar de lo que quiero. Pero ese vaso soy yo y yo soy llenado de Cristo. Cristo está como en mí, pero también Cristo es José. ¿Me entiendes, hermano? Cristo es José. Al igual que Cristo, eres tú, un salvo. Qué genial, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Justificación. La misma doctrina que te estaba hablando que Pablo nos habla. La justificación. Dios pone, te declara, Dios pone la justicia. Jesús fue Dios, Jesús fue un hombre perfecto. Dios pone esa justicia de Dios en José. Qué lindo, ¿no? Hermoso, hermano. Nuestra vida se trata de, ahora que somos salvos, ahora recién, después de la salvación, podemos hacer cosas para Dios. Después de la salvación, recién puedes hacer actos, obras que agraden a Dios. Antes no, es imposible. Y todo esto es posible por cómo termina el versículo. Todo esto es posible porque el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo es posible por eso. Dios te amó tanto, a ti y a mí, que envió a Cristo a morir por nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Si tú quizás estás escuchándonos ahora, estás viendo esta transmisión y piensas que todas las religiones son iguales, que todo es igual, para nada. O si tú tienes un amigo o alguien que no es creyente, muéstrale el amor de Dios. O mira tú, nota el amor de Dios aquí. Dios te amó tanto a ti, un pecador, alguien sucio, literalmente, alguien alejado de Dios que no podía acercarse a Él, te amó tanto a ti y a mí que envió a Cristo a morir por nosotros. Personalmente, por tu salvación y por mi salvación, personalmente. O sea, es algo personal, no es algo solamente universal, a pesar de que sí, Cristo murió por todos, pero aún así cada persona en el mundo debe confesarle personalmente como su Salvador. Pero es así de simple. Él hizo todo por ti, tú simplemente tienes que disfrutar de las bendiciones. Último versículo de nuestro texto, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo acá? El legalismo y lo que Pedro hizo, todo este acto de hipocresía, todo este malentendido, toda esta condenación, este acto de condenación, desechaba la gracia de Dios. Desechaba la gracia de Dios. Este acto que hizo Pablo, todo esto que vemos en Gálatas 2, hermano. Él desechó la gracia de Dios y la cruz de Cristo, la salvación por gracia. Pensar en una salvación por obras es eso. Pensar en o ser legalista es eso. Es rechazar la gracia de Dios, es rechazar a la cruz de Cristo, es burlarte de ello, es mofarte de ello. Y dice Pablo, entonces por demás murió Cristo. Si desechamos la gracia de Dios y pensamos que la salvación es por obras hacer, entonces Cristo fue, voy a blasfemar, pero Cristo fue un tonto al morir por nosotros. Si decimos que la salvación es por obras, entonces la muerte de Cristo fue inútil, fue completamente inútil. ¿Ves lo destructivo que es? Lo destructivo que es el legalismo, el pensar que podemos hacer cosas para obtener la salvación o incluso mantenerla, porque se trata de Dios. La salvación no se pierde ni tampoco la podemos ganar. ¿Ves lo asqueroso que son estos falsos maestros? Lo asqueroso que son estas doctrinas destructoras de la Biblia. Se mofan de Cristo, se mofan de este varón perfecto, pero un día van a estar frente a Él. Lamentablemente para ellos, un día van a estar frente a Él. Y si no se arrepienten, van a tener que rendirle cuentas, literalmente cara a cara a Cristo. Dos cosas que te quiero mostrar. Rápidamente estaremos concluyendo. Dos cosas que sacamos de estos textos. Dos cosas que vemos en esta porción de Gálatas que son impactantes e importantes para nuestra vida. Tal como el título que te decía hoy. Hay algo en mi vida que es de condenar.
hay algo en mi vida que es de condenar, dos cosas. Lo primero, la hipocresía de Pedro era de condenar. Recuerda que Pedro tenía miedo de los de la reputación, tenía miedo de perder su fama, pero aún así perdió su fama. Destruyó su... Pedro dañó su testimonio. Al hacer esas cosas fue un hipócrita. Hizo algo de condenar. Quiero que nos quedemos ahí. La hipocresía es eso en un creyente, es algo de condenar. O sea, tú, al ser un hipócrita, tú estás ocultando algo que ya sabes. Eso es lo mismo, como te decía al principio, es un acto de condenar. Y un simple ejemplo, un creyente sabe que quizás está malo emborracharse y lo sigue haciendo desfrenadamente, sin control. Eso es un acto de condenar. O sea, tú sabes que está mal a la luz de la Biblia, pero aún así yo lo sigo haciendo. Eso es un acto de condenar. Y quizás hay algo en tu vida y en mi vida que es así, que es un acto de condenar. Y eso debemos quitarlo. Y lo segundo y lo último, para estar terminando, es la maravillosa salvación por gracia que tenemos en Cristo, la justificación. Nuestra salvación es completa obra de Cristo y está en Cristo, sin leyes, sin restricciones, sin cosas que hay que hacer, sin diezmo que hay que dar, sin nada que hay que cumplir para ganar esa salvación. Debemos dar gracia y gloria a Dios que nos ha justificado del pecado que teníamos y de la condenación eterna del infierno. Esta es mi doctrina favorita, te lo digo personalmente, la justificación. ¿Por qué? Porque un sucio, un asqueroso pecador como yo es justificado gracias a la vida de Cristo. Dios me hizo justo, me declaró justo, me declaró justo a través de Cristo. A un pecador, a un merecedor del infierno como yo, Dios me declaró justo. Y a ti también, hermano. Es por eso que esta doctrina es tan maravillosa, me encanta tanto. Ni siquiera merezco nada y aún así, cada vez que aprendo más de la Biblia, veo que está repleta de cosas que Dios ya ha hecho por mí. Y te animo a estar agradecido por ello. Pero aún así te animo a no tener lo que tenía Pedro. Una actitud de condenar. Algo en la vida que es constante y que Pedro sabía que era hipocresía. Pedro sabía que no tenía que hacer eso. Fue de condenar, dañó su testimonio, dañó a la iglesia, dañó a Bernabé, a un líder, dañó su testimonio y a la iglesia en general. La iglesia de Antioquía tenía gentiles creyentes y judíos creyentes. La iglesia la dividió, pero gracias a lo que vimos en los pasajes, Pablo lo confrontó directamente y pudo solucionar el problema. Te animo, hermanos, a no tener una cualidad, algo, un pecado que sea de condenar. Te animo a orar, hermano. Gracias, Padre, por esta tarde. Te agradezco por tu palabra, Señor, por lo que podemos aprender de ella. Te pido, Padre, por nuestras vidas y la de cada uno de mis hermanos, ayúdanos a no tener una actitud o algún pecado de condenar, algo que sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. Te pido por ello, Padre, ayúdanos a vivir de una manera santa, piadosa, que te agrade, Señor. Y te agradezco, Padre, por esta justicia que nos das a través de tu Hijo Cristo. Te agradezco por esta maravillosa salvación que tenemos por gracia a través de tu Hijo Cristo, Señor. Te agradezco por mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas y la de cada persona que esté viendo esta transmisión. Te agradezco, Padre, por todo, por tu hermosa palabra y cómo podemos aprender de ella. Todo esto, Padre, te lo agradezco y te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos, he decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo.
Hola hermanos, el día de hoy compartiremos nuestros tres grandes y tenemos el privilegio de poder comunicarles acerca de la información de la familia Encina Cáceres. Eh, Ellos actualmente están trabajando en la iglesia, ¿no es cierto?, en su iglesia enviadora, están apoyando los diferentes ministerios y han estado en diferentes conferencias dando a conocer el ministerio en Ecuador. Ellos tienen tres peticiones de oración y consisten en lo siguiente. Uno, por la ciudad de Arequipa, en realidad, y por Ecuador, que han sido fuertemente golpeados por el coronavirus. También están pidiendo la oración por sus mellizos que están en gestación para que Dios tome el control en cada uno de los procesos de los niños que están en gestación. También por las iglesias que van a ir a compartir, ¿no es cierto? O ellos van a ir a compartir acerca del ministerio en Ecuador. Que estén orando para que Dios abra sus corazones e entendimiento para que puedan estarles apoyando en la oración y de la forma que Dios mueva los corazones. En esta ocasión también tenemos la oportunidad de aprender un poco acerca de la comuna de San Joaquín. Esta comuna se desprende de la comuna de San Miguel y en el año 1981 se constituye como tal. El nombre de la comuna proviene de la avenida San Joaquín, que actualmente tiene por nombre Carlos Baldovino. Actualmente en la comuna residen 94.492 habitantes. Las dos peticiones de oración que tenemos es que Dios ojalá pueda enviar a alguien del equipo para que pueda plantar una iglesia en aquella comuna y también para que Dios levante en los diferentes sedes estudiantiles que hay en la comuna, creyentes que puedan compartir la fe. Ya ahí en esa comuna hay muchas sedes de estudio, así que sería una buena instancia poder orar para que Dios mueva a los creyentes que estén en sus lugares, para también ir a pelear en el campo de las ideas acerca de la fe. También en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder hablar y comentar acerca de Cuba. Este país es descubierto, bueno, país, una isla en realidad, en el año 1492 por Cristóbal Colón y la reclama para España. Desde ese entonces empezaron a cultivar cañas de azúcar, lo que trajo una buena producción al país y mucha riqueza, pero esa riqueza se distribuyó de forma desigual, lo que provocó constantes conflictos. En el 20 de mayo de 1902 se declara la independencia. Sin embargo, en el año 1959 comienza la revolución comunista, ¿no es cierto?, liderada por Fidel Castro. Y en este contexto comienza la dictadura comunista que empieza, ¿no es cierto?, a cerrar el país y a perseguir cristianos. Hasta el día de hoy es uno de los países más pobres del mundo y que tiene grandes tasas, ¿no es cierto?, de inmigración. O sea, gente que se va del país por la falta de oportunidad y por la desigualdad que existe en este. Tenemos peticiones de oración por el país y las peticiones de la oración consisten en, por los cristianos de sana doctrina que están en el lugar, que han permanecido a pesar de ser perseguidos, que están compartiendo la fe con otros. También por la población mestiza descendiente de los negros esclavos que en un principio fueron llevados a Cuba, que siguen practicando sus costumbres ancestrales de espiritismo. También podemos estar hablando por la pobreza extrema que existe en el país y por todos los habitantes que son abatidas por esta. También por los gobernantes de Cuba, para que se puedan arrepentir y poder creer en el Dios de salvación que nosotros creemos, para que puedan cambiar su perspectiva de la vida y sus ideologizaciones que han llevado a este país a ser un país precario y con muchas necesidades. Oremos, por favor, por los hermanos en Cuba que están, a pesar de la aflicción, tratando de glorificar a Dios con sus vidas. Estos son los tres grandes del día de hoy y espero que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, que estén muy bien. Un abrazo.